105. Bien, señores, el economista Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, va a conversar con nosotros. Lo hacemos vía Zoom porque Juan Ariel está fuera del país. Buenos días, Juan Ariel, ¿cómo estás? Buen día, Julio. Un placer compartir con ustedes en esta mañana. Sería importante que expliquemos primero en qué consistió Petrocaribe, que ha estado en debate por el tema ahora de las alzas de los precios del petróleo y de los combustibles. Entonces, el propio presidente ha hecho mención a Petrocaribe, lamentando que no tenga un Petrocaribe como instrumento financiero para manejarse en estos momentos. Adelante. Claro que sí. Vamos a ver, Petrocaribe era un acuerdo que se impulsó desde Venezuela, por cierto, en la continuidad de varios acuerdos anteriores, incluyendo el de San José. Pero era un acuerdo que Venezuela, con un grupo de países de la región, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, en el que se establecía que cuando el precio del petróleo llegaba a ciertos montos, se daba un financiamiento parcial. Es decir, decía, si el precio del petróleo es 15, financio el 5%. Si el precio del petróleo es 20, financio un 10%, y así sucesivamente, en el que ya cada uno de los países, a la hora de hacer el pago de la factura petrolera, eso se convertía en un crédito. Ese era el componente principal de Petrocaribe. También se establecía que una parte del pago de esa deuda, por cierto, debo decir que era una deuda muy buena tasa de interés, con un plazo bastante largo y con varios años de gracia. O sea que era un financiamiento, lo que se denomina blando, financiamiento blando, en condiciones favorables. Y se establecían un sinnúmero de elementos que se podía pagar con especies, por ejemplo, con exportaciones de productos agrícolas. Se establecía también una intención de crear o desarrollar una serie de industrias energéticas con el uso de ese financiamiento. O sea que era una visión, digamos, de impulso del desarrollo regional. Sí. Juan Ariel, el presidente de la República decía que el gobierno dominicano está pagando con intereses la deuda de Petrocaribe, y yo me quedé altamente sorprendido. ¿Cuál es la situación? ¿Tenemos o no tenemos deuda con Petrocaribe? O si es que él quiso establecer un paralelismo entre los bonos que se tomaron para la recompra de la refinería y saldar la deuda de los 4.300 millones. ¿Cuál es la situación con ese programa? Petrocaribe, que llegó a tener un monto de más de 4.000 millones de dólares, en su momento se recompró esa deuda. Digamos que Venezuela tenía una necesidad de dólares porque la economía no le estaba yendo bien, y dijeron: República Dominicana, págame adelante, por así decirlo, en lenguaje coloquial, págame adelante. Y República Dominicana dijo: está bien, te pago adelante, pero dame un buen descuento. Exacto. Y es por eso que la deuda de Petrocaribe, cuando se salda, se le hace una reducción al monto, que fue bastante favorable para el país. Obviamente, República Dominicana busca ese monto para repago de Petrocaribe a través de la emisión de bonos soberanos. Actualmente, de Petrocaribe se debe de ver como 70 millones de dólares, posiblemente, porque la misma Venezuela dijo: no lo salden todo, sáldenme gran parte. Creo que al principio quedaron unos 100 millones. Y se ha ido pagando poco a poco. Entonces, la verdad es que no sé a qué intereses se refiere. Si se refiere a intereses de la deuda original, que bueno, se estará pagando intereses por 170 millones de dólares que le debemos, o los intereses que se pagan por los bonos para la recompra de Petrocaribe, como se pagan intereses por todos los instrumentos de deuda que tiene el país, incluyendo toda la deuda que ha tomado este gobierno. Juan Ariel, el presidente, al referirse al tema, incluso en el almuerzo en el que estuvimos, refirió que cuando planteó el tema de Petrocaribe, se refería precisamente a los intereses por los bonos con lo que se pagó el crédito. Esos intereses son mayor, aunque debemos, claro, para este gobierno, dijo, fue una buena medida económica, es decir, él favoreció
el paso que dio el gobierno del presidente Medina, pero dice que para el gobierno actual el sacrificio por los intereses, dado que los bonos no tienen la concesión, no son tan blandos como era el crédito de Petrocaribe, es más oneroso para el Estado cumplir con ese pago. ¿Qué te parece? Me parece que es un error. En finanzas las cosas no se calculan así. En finanzas lo que se tiene que hacer es calcular el valor presente neto de todos los pagos que va a realizar un instrumento. Voy a dar un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, mira, te voy a prestar $1.000.000, págame un 10%, pero págame a 30 años. Y con 2 años. Eso se va. No. Quiero que sigamos en mi ejemplo. Quiero que sigamos en el ejemplo. Exacto. Ahí tienes que incorporar la tasa de interés y el plazo del pago. Y otra cosa muy distinta es si yo te digo, mira, te puedo dar una tasa de interés más baja, te doy una tasa de interés de 5%, pero págamelo el año que viene. Entonces, en finanzas, y eso es finanzas básicas, eso se da en la universidad en el primer año, por ejemplo, siempre se tiene que calcular el valor presente neto de todo el flujo de pagos, y eso incluye tasa de interés y eso incluye el plazo. Cuando la deuda de Petrocaribe se realizó, el cambio a través de los bonos, obviamente se tiene una tasa de interés más alta, porque el bono 6%. Tiene una tasa de interés más alta que Petrocaribe, pero el plazo del pago era más largo que el cronograma de amortización. Entonces, por eso hubo una reducción importante del valor presente neto, que es como se calcula el valor de una deuda. Pero, Juan Ariel, según los datos, y los bonos están ahí, el plazo de los bonos es más corto, es decir, los bonos, el máximo son 10 años. Los bonos, los títulos que se colocaron. No sé la fecha a la que se colocaron. La tasa es un 6% frente a un 1%. Entonces, definitivamente, el pago que tiene que hacer el gobierno, el sacrificio para cumplir con los compromisos, es superior al que tenía que hacer. Pero el monto de la deuda es mucho menor. El monto de la deuda es mucho menor. No, claro, por eso el presidente decía que estás cometiendo varios errores. Claro. Yo lo puedo explicar. Escuchemos. En el largo plazo, para la República Dominicana, fue una buena operación. Ahora, para el gobierno actual, en el momento actual, para el país, no para el gobierno, para el país, es mucho más sacrificio. Adelante, Juan Ariel. No, Oli, porque acuérdate que todo instrumento de deuda no solamente tiene el pago de intereses, también tiene la amortización de capital. Claro. Por eso digo, no puedes hacer un ejercicio simple de decir una deuda de 6% y una deuda de 1%. Por cierto, el monto no era 1%. El monto variaba de Petrocaribe entre 1 y 2% dependiendo del precio del petróleo del momento. Entonces, cuando tomas todo el calendario de servicio de la deuda, así es que se hace en economía, así es que se hace en finanzas, cuando tomas todo el plazo de servicio de la deuda, incluye cuándo pagas capital, cuándo pagas intereses, los intereses que tienes que pagar y el monto que se le aplica. Cuando haces todo ese cálculo y lo traes a valor presente neto, te da que hubo una reducción considerable. Bien. Sí, doña Consuelo. Gracias, Juan Ariel. Buenos días, gusto de hablar contigo. Buen día, doña Consuelo. Juan Ariel, el PLD, a través de su secretario general, don Charlie Mariotti, dijo en unas declaraciones al principio que estaban de acuerdo con el fideicomiso, o sea, no con el que estaba hecho, pero que estaban de acuerdo con que Catalina pasara a fideicomiso. Vi esas declaraciones de Charlie. Entonces, ayer conversando con Jotin Curi, hijo, él me explicaba que ese fideicomiso, que aquí se está discutiendo el contrato, pero que lo que hay que discutir es la esencia, si existe el fideicomiso público en la legislación francesa, vamos a llamarla así, dominicana, que no existe esa figura. O sea, que es todavía otra discusión. No es ni siquiera el contrato de fideicomiso, sino la esencia jurídica de un fideicomiso público que no existe en el país. Me decía Jotin Curi, hijo. ¿Qué tú crees? Es así. Mire, yo agradezco mucho su pregunta porque creo que hay mucho que hablar con el tema de fideicomisos, de alianzas público-privadas y todo lo demás. La figura del fideicomiso a nivel público, a nivel privado, es interesante, es importante, se usa mucho en los países y tiene mucho que aportarle a un país. Ahora, República Dominicana tiene la desventaja de que
se crea esa figura en la ley 189-11, sí, que es básicamente de desarrollo del mercado hipotecario. Entonces, no se trata el fideicomiso público, se trata solamente en el reglamento de aplicación de la ley, pero no hay todo un andamiaje jurídico que ayude a reglamentar el fideicomiso público. Por eso es que hay preocupación que el principal activo productivo que tiene el gobierno, que es Punta Catalina, se pase a una figura que no ha sido regulada, que no ha sido desarrollada en la normativa dominicana. Ese es, digamos, el primer elemento. El segundo elemento, cuando se dice, pero es privatización, no es privatización, yo creo que estamos confundiendo dos cosas. Lo primero es la naturaleza, si es pública o privada. Y obviamente el contrato con el que se quería crear decía que era un fideicomiso público. Ahora, ¿dónde está el problema? Como dice la frase popular, el diablo está en los detalles. Se establecen un sinnúmero de causas que no queda claro que quienes vayan a administrar, a tomar decisiones en ese fideicomiso, vayan a representar los intereses del público. Y eso es algo que también se estudia en economía, que se llama problema principal agente. Es decir, aunque en naturaleza es público, pero quienes lo están operando pueden no atender al reclamo público, al interés público. Y eso, por eso se criticó, primero, que puedan tener fideicomitentes adherentes, que vengan personas del privado, pongan dinero y de repente sean los que tomen decisiones. Sí. Se critica esa cláusula. Por eso se critica también la posibilidad de endeudamiento de hasta un 100%, cosa que, por cierto, no entendí. Con gusto le puedo explicar por qué sería un error. Porque era en manos de los bancos si no se salda esa deuda. Sí. Y no voy a entrar en detalles del comité técnico y todas las atribuciones que tenía, que había una serie de observaciones incluso de la legalidad de los mismos. Juan Ariel, ¿cómo abordar el tema inflacionario, sobre todo ahora con los precios internacionales del petróleo, esta semana sobre los $91? No hay un instrumento como Petrocaribe, el problema del subsidio es muy fuerte para el gobierno, pero parece que no tiene de otra que mantenerlo. ¿Qué piensas? Bueno, primero yo creo que Petrocaribe lo tenemos que sacar de la discusión. Petrocaribe nunca fue un subsidio de precios, fue un mecanismo de financiamiento. Okay. Y a este gobierno no le ha faltado financiamiento. Han aumentado la deuda en términos netos en $8.500 millones. Eso es más del doble de lo que llegó a ser Petrocaribe. Entonces, separamos ambos temas porque si no, podemos entender que Petrocaribe ayudaba a mantener precios, que no es así. Podemos hablar de a qué cosas ayudaba a Petrocaribe, pero precios no, porque no era un subsidio de precios. Yo creo que con el tema de la inflación, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay un problema. Es difícil cambiar un problema si yo no reconozco que existe. ¿Por qué lo digo? Al principio se dijo que era transitoria, que el plátano estaba a $1, que la gasolina está más cara en Noruega. Con excusas no se arreglan los problemas. Y luego se ha dicho, bueno, es que toda la inflación es importada, y eso tampoco es cierto. Porque, ¿por qué Costa Rica tiene una inflación de 3.3%? Y Costa Rica está comprando el mismo petróleo que nosotros, el mismo maíz que nosotros, los mismos fletes que nosotros. ¿Por qué en Guatemala la inflación cerró en el 2021 en 3.07%? ¿Por qué en Honduras la inflación está en 5.2%? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer, hay un problema y vamos todos a trabajar. Pasar de la excusa a la acción. Y hay muchas cosas por hacer. Sin lugar a dudas, ha sido un año difícil y en los próximos meses seguiremos viendo incrementos. Ahora, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si estuviésemos discutiendo cambiar el tipo de barco que usa República Dominicana para importar sus cereales, porque nosotros usamos barcos muy pequeños, se llaman los Handy Size y Handy Max. Si el gobierno, por ejemplo, llama a todos los importadores de grano y les dice, miren, en lugar de ustedes cada uno alquilar su barco, vengan, vamos a alquilarlo como país. Pudiese así alquilar barcos Supramax y reducir el costo promedio de la tonelada métrica importada. Otra forma sería con la negociación conjunta de los fertilizantes. Si en lugar de que cada uno de los productores compre su propio fertilizante, el gobierno hace compras conjuntas y dice, miren, en lugar de ustedes estar
negociando $1 millón, como país vamos a negociar, por ejemplo, $50 millones de compra de fertilizantes. Obviamente puedes requerir precios más bajos. Y eso, un mecanismo similar, no de compras internacionales, sino de producción local, es lo que ha ayudado a Bolivia a enfrentar estos precios y tener una inflación de 0.9% en el 2021. Entonces yo creo que si estuviésemos discutiendo este tipo de cosas, en lugar de buscando la excusa de no tengo Petrocaribe, de estar más cara la gasolina en Noruega, no tuviéramos una inflación tan alta como la estamos viendo hoy en día. Y subsidiar la producción más que el consumo. Hay ese planteamiento, sí. Subsidiar desde el gobierno la producción más que subsidiar el consumo. Agradezco nuevamente esa pregunta por varias cosas, porque los subsidios generalizados son injustos. Se pueden hacer al principio, que no he organizado bien lo que voy a hacer, sí. Pero cuando le doy el subsidio a todo el mundo, exacto, obviamente tengo poco dinero para incidir en lo que más me importa, exacto, que son las personas de menores ingresos. Entonces, pero quisiera terminar la respuesta, porque no la he dado. Entonces, por eso es tan importante ver, o voy directamente con los productores y, por ejemplo, le subsidio el fertilizante que están usando, sí. Y, por ejemplo, le subsidio o le bajo los impuestos al gasoil que utilizan en la producción, o se lo doy vía ingreso o aumento las transferencias condicionadas a las personas de menores ingresos. Entonces hay un set de iniciativas que pudiese tomar el gobierno y que podemos discutir como sociedad, en lugar de estar buscando la excusa y las justificaciones, porque nos hace perder el tiempo. Sí, Juan Ariel, los gobiernos necesariamente tienen que darle explicación a la sociedad sobre los procedimientos. Si algo se produce, la gente pregunta la causa. Tú has presentado dos puntos interesantes. Uno es, hablaste de un tema que yo conozco bastante bien. Ok, pregunta, que es el tema, por favor, Julio. Pero pregunta, déjame llegar a la pregunta. Adelante. Es decir, hablaste del tema de los granos, la importación de los barcos. Nosotros tenemos ciclo de producción porque este es un mercado pequeño. Según lo que ha explicado, se ve que las economías que tienen menos inflación son las que son menos dependientes de exportaciones. Las que son más dependientes de exportaciones, sobre todo para temas de los alimentos, tienen mayor inflación. Perdón, Oli, de importaciones me imagino. Pero perdóname. El tema, por ejemplo, no es solo los barcos. Bueno, tú necesitas, por favor, almacenamiento. ¿Cuál es la inquietud, tú necesitas por favor? Almacenamiento. Pero ¿cuál es la inquietud, Juan? Con relación al PLD, pero si tú no tienes una inquietud, ¿cuál es la inquietud, por favor? ¿Cuál es la inquietud? Julio, pero ¿cuál es tu inquietud? Saca de aquí. Pero no que te estoy hablando que mi pregunta yo le iba a terminar. Pero termínala, por favor, hazle una pregunta. Oye, mi pregunta, Juan Ariel. El tema de los granos, de los barcos Supermax que ha planteado es correcto. Es decir, estoy de acuerdo contigo. Ahora tú tienes el tema del almacenamiento, por ejemplo, de los alimentos para animales que tú tienes, y el tema de los ciclos de producción. ¿Cómo tú gestionas eso? Sí, claro, Oli. Primero, no sería exportación, sería importación. Para la importación, sí, correcto. Claro, ok. Y son países que también son muy dependientes de las importaciones, los ejemplos que he citado, pero eso se gestiona con el procesamiento a tiempo. Costa Rica no promovió el pan como se promueve aquí que se consuma. Ahí se consume víveres y producen más víveres para exportar. Y se come más y se consume más maíz también. Entonces, porque gran parte del consumo es en el maíz, que es lo que más ha aumentado de precio. O sea que no es por ahí que ve el asunto. Ahora, sí entiendo tu punto de que habría que trabajar paralelamente o en el almacenamiento o en el procesamiento de los granos. ¿Por qué? Porque si se procesan los granos, tan pronto se traen y se convierten en alimentos procesados, ya no requieren un almacenamiento especializado. Se puede almacenar en cualquier lugar. Entonces yo creo que por eso, si trabajamos juntos, pudiésemos estar enfrentando estos. Juan Ariel, ¿vas a asumir posición en relación a los aspirantes internos en el PLD que ahora hay 6? No te rías. Decían que tú andabas muy cerca de Domínguez Brito. Yo pensé que le iba a tirar. Adelante, Juan Ariel. Tiene formación para eso. Tú debiste ser precandidato. No, muchísimas gracias por esa valoración. Lo que pasa es que sí, a ver, muchísimas gracias, de verdad que lo agradezco. Obviamente, tengo un corazón que se inclina y una cabeza que entiende qué opciones son mejores que otras, pero también tengo que balancear el rol institucional que juego como vicepresidente del partido. Entonces tengo que dejar de lado mi pensamiento personal
incluso mis sentimientos y lo que creo que más le conviene al partido, que más le conviene al país, y asumir el rol institucional. Entonces, por eso, Julio, todavía no puedo fijar preferencia pública por uno de los precandidatos o precandidatas. Juan Ariel, desde tu punto de vista, ha habido un debate con el tema del crecimiento económico versus la inflación. Realmente, ¿cuál es el nivel de crecimiento que se proyecta para la República Dominicana? El nivel de crecimiento real es hoy y ha sido siempre el que dice el Banco Central. Y la verdad es que da mucha pena ver cómo funcionarios actuales celebran las cifras de crecimiento que tanto criticaron en el pasado. Porque eso no es hacer política de forma seria. Y creo que gran parte de los problemas que está teniendo este gobierno es enfrentar lo que tan irresponsablemente atacaron cuando eran oposición. Lo están haciendo con el crecimiento y lo están haciendo con el precio de los combustibles. Entonces, por eso yo no puedo caer en esa tentación de querer desmeritar los números del Banco Central ni los números de ninguna entidad del gobierno. El crecimiento fue el que dijo el Banco Central. Pero claro Leonel está dice que no, Juan Ariel. No, yo reconozco. Sí, pero ahí yo estoy. Leonel dice que no. No, ahí yo estoy en desacuerdo con el expresidente Fernández. Cuando el Banco Central calcula un dato de crecimiento, lo hace con metodologías internacionales. Es lo primero. Son datos auditados. Cada cierto tiempo vienen organismos internacionales y pueden interactuar con todos y ver cómo se calculan las cosas. Y el equipo que está ahí, que por cierto es el mismo equipo que estaba en su gobierno, es un equipo muy serio, muy profesional, muy entrenado. Entonces yo no puedo caer en eso. Lo que sí puedo decir es que cuando uno ve una cifra de crecimiento, eso no explica todo lo que está ocurriendo en la economía. Es como cuando uno va al médico, con solo tomarle la temperatura y decir usted no tiene fiebre, no quiere decir que todo está bien en el organismo. Hay que ver muchas otras cosas. Por ejemplo, a mí me preocupa que el ingreso de las familias en 2021, a pesar del crecimiento, fue menor que en el 2019, el ingreso laboral. 4% menos, o sea que las familias están ganando menos y están teniendo más altos precios. Por eso es que un dominicano promedio diría, no siento ese crecimiento, porque ese crecimiento no se reflejó en mayores ingresos por trabajo comparado con 2019. Bueno, pues y no merma el crecimiento la inflación. Eso, No necesariamente. Para que el crecimiento, lo primero es que dependiendo de cómo sea el crecimiento, puede generar inflación o bajar inflación. Si el crecimiento viene por demanda agregada, porque todos nosotros salimos como locos a comprar en los supermercados, eso es un aumento de la demanda agregada, eso tiende a ser inflacionario. Sí. Si el crecimiento viene por hacer más productivo el aparato económico del país, eso viene por oferta agregada y tiende a reducir precios. Bien. ¿Qué pasa en la realidad? Una combinación de ambas cosas. Por eso, por ejemplo, en el gobierno pasado se tenía tan alto crecimiento, fuimos el país que más creció de América Latina y se tenía una de las más bajas inflaciones. Es cierto. Teníamos niveles de inflación casi que a nivel de países dolarizados. ¿Por qué? Porque el aumento en la demanda también iba equiparado con un aumento en la oferta por trabajar con los sectores productivos y eso ayudaba a mantener los precios. Bueno, pues muchas gracias a Juan Ariel. Príncipe. Muchas gracias, Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel, ¿dónde está? ¿De dónde habla con nosotros en estos momentos? Yo estoy en Londres, estoy estudiando, vine por 10 meses a seguir preparándome, a seguir capacitándome para dar los niveles de excelencia que me exijo a mí mismo en mi país. Entonces, como quiero poder colaborar lo más que pueda con el desarrollo de República Dominicana, entonces siempre me exijo estar constantemente actualizándome, preparándome, capacitándome para dar cada día la mejor versión de uno mismo. Sí, Juan Ariel, tú sigues como académico, tú vas a seguir en docencia durante este tiempo. Tomé una pausa de la docencia, primero porque no me gusta hacerlo por Zoom, no me gusta dar clases por Zoom, y segundo porque estoy muy enfocado primero en mi empresa y también en mis estudios, o sea que por eso pausé la docencia, aunque es lo que más me apasiona y de verdad que no se imaginan cuánta falta me hace estar en las aulas. Tengo buenas referencias de ti. Gracias a Juan Ariel Jiménez. Muchas gracias, Juan Ariel. Gracias a ustedes, abrazos. Cambio fuera.